Le agradezco al senador Heriberto Aguilar Castillo que esté con nosotros esta mañana, senador por Morena. Heriberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por tu espacio y un saludo a tu auditorio. Heriberto, ¿cómo va la reforma judicial? ¿En qué punto estamos en el tema de la reforma judicial? Observamos que el Instituto Nacional Electoral tiene suspendida la organización en tanto se resuelven algunos asuntos de carácter judicial. Observamos cómo hay jueces que han pedido borrar la reforma del Diario Oficial de la Federación. Observamos que desde Presidencia se pretende iniciar procesos contra aquellos jueces que obstaculicen esta reforma constitucional. Pero ¿en qué punto estamos, Heriberto? Porque el tiempo pasa y en un ratito vamos a estar en julio del próximo año, en el verano del próximo año. Bueno, primeramente decirte que a escasos 2 meses hemos avanzado sustancialmente en las reformas que serán parte fundamental del segundo piso de la Cuarta Transformación. Entre esas, por supuesto, la reforma al Poder Judicial, como también la reforma al artículo 28, que se garantice que el Estado retome las vías férreas, la rectoría de las vías férreas del ferrocarril para impulsar nuevamente el tren pasajero. Son reformas constitucionales, Juan Carlos, que se fueron en las 2/3 partes, y esto es determinante para que sea una reforma sólida con la aprobación de los legisladores, tanto en el Senado como en los diputados federales. Y esto representa que no es posible leyes leyes secundarias o argumentos secundarios que puedan quitar la ruta que lleva. Actualmente, como tú bien lo dices, hay algunos jueces que han mandatado, vamos a decir entre comillas, que no se publique en el Diario Oficial de la Federación convocatorias o todo lo equivalente a lo que respecta a la reforma. Pero es constitucional. Nadie puede estar por encima de la Constitución, y quien tiene la facultad para modificar la Constitución, por supuesto, con el mandato popular que nos da en las urnas, es el Senado y la Cámara de Diputados. Así decirte que va firme, que ya vamos en un proceso importante donde se publica la convocatoria, y para el caso de Sonora, por ejemplo, hay nueve encargos de juzgadores que irán a la elección. Acuérdate que es un proceso progresivo, así se quedó determinado en la misma reforma que se hizo en los transitorios, y primero se empieza con una parte, regularmente la mitad, para que esos cargos de jueces de distritos y magistrados vayan a las urnas en este proceso del 2025, el 1 de julio. Sí. Es decirte que la reforma va tal y como se establece en la Constitución. ¿Por qué el INE, vamos a decir, sí acata las suspensiones judiciales y el Legislativo y el Ejecutivo no? Porque el INE detuvo la organización, lo ha dicho Guadalupe Tadei, hasta que el Tribunal Electoral defina o hasta que la Suprema Corte de Justicia tenga una postura. No, el INE en la práctica lo que hace es una consulta para definir con precisión qué es lo que procede, sí, pero en ningún momento la está deteniendo. Es una consulta que una vez que se realice la consulta y se determine con claridad el proceso a seguir, que ya está establecido, y así lo determine quienes corresponda, seguirán el proceso. Sí, o sea, no ha pausado el INE la organización entonces. No es una pausa, es una consulta que en la normatividad es común que se haga. Aquí estoy viendo una nota del Universal que dice: INE suspende trabajos para la elección del Poder Judicial, esperará la resolución del Tribunal Electoral y la Corte sobre los amparos que buscan frenar la reforma, consejeros evidencian contradicciones en leyes secundarias, y están citando a Guadalupe Tadei y Norma de la Cruz, que han suspendido para no desacatar las órdenes judiciales. Juan Carlos, es un proceso normativo que se determina hacer consultas y continuar con lo que corresponde, pero esa es una forma, vamos a decirle, normal y facultada para hacerlo. Sí. Entonces, ¿por qué Tadei dice que no está de acuerdo con lo que dicen los jueces, pero que va a respetar en tanto haya una manifestación del Tribunal
electoral. Sí, usted me dice una cosa y ella expresa otra, cuando menos en medios nacionales. Es la consulta que se tiene que hacer. Sí. ¿A quién la consulta? Pues la consulta a los tribunales, a lo que corresponde. Los tribunales con suma responsabilidad tendrán que determinar la procedencia de una reforma constitucional. ¿A qué tribunales? No es posible que esté por encima de la Constitución una determinación de jueces o magistrados. Sí. Entonces el INE ha continuado con la organización de la elección. Por supuesto, y dentro del procedimiento, el INE, dentro de sus facultades, y creo que es correcto, hace la consulta pertinente para poder seguir con el proceso. Sí. Bueno, yo entiendo otra cosa de lo que dijo Tadei, pero bueno. No, senador, vamos a ver, la consulta va a ser positivo porque es determinante lo que establece la Constitución. Acuérdate que el artículo 39 dice que en todo momento el pueblo tiene la facultad de cambiar sus formas y leyes que constituyan el proceso de una nación. Sí, senador Heriberto Aguilar Castillo, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en este proceso de analizar si es constitucional la reforma constitucional. ¿Han visualizado ustedes el escenario en donde la actual Suprema Corte de Justicia establezca que no es constitucional la reforma constitucional? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién va a dirimir una circunstancia como esa en la que la Suprema Corte dictamine esto y en tanto el Legislativo y el Ejecutivo tienen otra opinión sobre la reforma constitucional? Pues decirte que si fuera de esa manera, que la Suprema Corte contraveniera la decisión de los jueces, la decisión de los legisladores que son sobre un mandato del pueblo en las urnas, pues estarían actuando de manera arbitraria e ilegal. Ya es una Constitución, y ¿quién está por encima de la Constitución, Juan Carlos? Sí. ¿Y qué se puede hacer ante una circunstancia como esta? Vamos a suponer que la Corte decide eso, que es muy probable que sí pase, por las posturas que hemos escuchado de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién va a dirimir un conflicto entre poderes? Pues lo va a dirigir las leyes y que lo que establece la Constitución a través del mandato popular. Sí. Ya hay una definición de la Constitución. Yo estoy convencido que no van a tomar esa decisión, Juan Carlos, porque no puede estar por encima de un mandato popular que se determinó a través de las urnas, y estos a través de sus legisladores hicieron los cambios que así fueron establecidos por la misma gente. ¿No hay un escenario entonces en donde para ustedes la Suprema Corte pueda determinar esa circunstancia de que no es constitucional la reforma constitucional? ¿No están viendo ese escenario y lo que pudiera ocurrir después? No, porque no pueden violar el poder reformador de la Constitución. Si no, sería una anarquía, sería un golpe de Estado de un poder. Sí. ¿Y cómo resuelven ese golpe de Estado? ¿Cómo lo van a resolver ese golpe de Estado desde su perspectiva, Heriberto? Vamos a resolverlo de la manera más acorde a la democracia. Primero, decirte que yo no creo que vayan a tomar esa decisión. Sí. Segundo, es que vamos a seguir avanzando con lo establecido en la reforma constitucional para que los jueces sean electos por elección popular. Es decir, vamos a seguir con lo que corresponde de acuerdo a lo que se estableció en las reformas para que los jueces fueran elegidos directamente por el pueblo. Sí. Vamos a seguir avanzando. Heriberto Aguilar, mala señal el hecho de que, por ejemplo, se estén ahorita disputando los 5 espacios para la comisión de evaluación que deberá emitir la convocatoria del Poder Legislativo para las personas que quieran postularse a cargos, en donde Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal pues están diciendo que Noroña dice que quiere 3 de las 5 posiciones y Ricardo Monreal dice que quiere 3 de las 5 posiciones. Pues ¿de qué se trata esto, Heriberto? ¿No se supone que tienen que ser personas independientes o estamos hablando de que el pastel se tiene que repartir de esa manera? Estamos hablando de la comisión de selección, nada más y nada menos, de la comisión de evaluación, nada más y nada menos de las personas que van a autorizar, a evaluar los perfiles que se van a postular.
¿Es tema dentro de los senadores y legisladores de Morena esta situación? No, la comisión de selección, por supuesto, es gente especializada en la materia que responde únicamente a los intereses de que haya jueces, magistrados y ministros que tengan la preparación y la vocación de servir como juzgadores de este país. ¿Y por qué se pelean Noroña y Ricardo Monreal por tener una mayoría dentro de esos 5 espacios? No, decirte que la definición es de quiénes van a ser la comisión especial que va a evaluar quiénes pueden ser, quién puede ir a la elección como juzgadores de este país. Es facultad del Senado. Creo que en eso puede haber la dificultad que se está viviendo, pero es facultad del Senado quien determine examine y determine quiénes pueden ser la comisión especial para evaluar quiénes puedan participar como juzgador de este país. Sí, ¿cuándo van a tener lista la comisión la comisión de evaluación, Heriberto? La comisión de evaluación está a punto de concluir y quiero decirte que en máximo 2 semanas, 1 semana, ya tendremos esa comisión. Sí, ¿cómo van a escoger a los integrantes de la comisión de evaluación? Pues como lo establece la misma Constitución que realizamos, es gente con la capacidad, la experiencia y que tiene la motivación de que tengamos un jueces acorde a la situación que vivimos en el país, es decir, gente muy proba, muy profesional y especializada en la materia. Sí. Y en el caso de las otras reformas constitucionales, hasta el momento entonces se ha aprobado la judicial, la ferroviaria, ¿cuál otra se ha aprobado, Heriberto? Los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto representa que se les reconozca como sujetos de derecho, personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, que nunca más queden en el abandono y en el olvido los pueblos indígenas, para que siempre puedan tengan el andamiaje jurídico para reclamar un derecho que les sea negado. Yo decirte un ejemplo muy palpable en las comunidades yaquis. En las comunidades yaquis hay trabajadores de maquilas, buenos trabajadores que tienen tiempo y que tienen buen cargo y que no pueden construir su vivienda en terreno propio porque en las comunidades yaquis no es posible tener títulos de propiedad porque hay terreno comunal. Pues ahora con esta reforma se reconoce los usos y costumbres en el marco jurídico de la nación y ya podrán construir su casa en terreno propio. Eso es solamente un ejemplo. Pero además decirte que en esta reforma representa que realmente se dé la atención presupuestal que requieren para seguir en el desarrollo y en el bienestar, como obras de drenaje, hospitales, espacios para la recreación, para el deporte, vivienda, que regularmente no eran atendidos. Además, también comentarte que hemos hecho un gran cambio en la Constitución, en el artículo 128, que esto representa que el Estado recobre la rectoría de las vías férreas para impulsar nuevamente el tren pasajero. Este artículo 28 es fundamental porque de esta manera va a recobrar vida municipios que quedaron o perdieron su vocación productiva cuando dejó pasar el tren pasajero. Otra reforma que hemos estado determinado ya aquí en el Senado es la reforma a los salarios mínimos del artículo 123 de la Constitución. Esto es para blindar el salario mínimo y que siempre esté por encima de la inflación. Además, decirte que para los trabajadores del Estado, de la Federación, esta reforma ayuda mucho, porque el salario mínimo de un maestro, maestra, enfermero, tendrá que ser siempre por encima del promedio de los salarios que tiene registrado el Seguro Social. Es decir, si lo llevamos a tiempos actuales, estamos hablando de 16,700 pesos, casi 17,000 pesos. No podrán ganar por debajo de esa cuantía que está registrada en el Seguro Social. Muy bien, Heriberto Aguilar Castillo, senador, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto saludarte. Hasta pronto.